iniciar este evento académico con las notas del himno nacional. Vamos a pedirle entonces a él un fuerte aplauso. De Gutiérrez, y dejamos el tiempo con usted para la respuesta. Aquí se dice. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, ante niegue su luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, en su cima los Andes sostiene bandera, pendombre y color, que a los siglos anuncia el esfuerzo, que ser libre, que ser libre, que ser libre por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por su cumbre es el sol. Renovemos el gran juramento que rendimos a Dios de Cacó, que rendimos a Dios de Cacó, a Dios de Cacó. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue su luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Vamos a tomar asiento, por favor. Dos mesas, una vinculada a derechos humanos y otra vinculada a anticorrupción. Sin embargo, no todos los oradores han llegado, entonces vamos a un poquito a interplanizar un poquito esto de las mesas. Así que vamos a invitar a los oradores que se encuentran aquí presentes. Son las mismas personas que han escrito los artículos de la revista, así que no son oradores extraños, ¿no? Sino son oradores que han participado en la revista. Las ponencias que vamos a escuchar en realidad son planteamientos de un tema en particular, luego van a conversar entre ellos y se va a permitir al público participar. A cada uno de los oradores se le va a dar de 10 a 15 minutos, vamos a rogar que no pasen ese tiempo, luego el público participará o ellos darán su opinión, cada uno de su tema, y luego se les dará unos minutos para la conclusión, ¿ya? Los temas que se van a tratar son temas que ellos mismos han sido autores y que se encuentran en la revista Segles, ¿ya? Vamos entonces a invitar en primer lugar a la señorita Karina Pérez León. Ella se encuentra aquí presente. Un aplauso para ella, por favor. Vamos a ayudarla a ver nuestros colaboradores para habilitar su sillita. Vamos a ayudarle a ella. También tenemos presentes a Paul Chagua, el señor Paul Chagua. Pase aquí adelante. Un aplauso para el señor Chagua que está aquí con nosotros. Vamos a estar acomodando a Karina. Bien, sí, cualquier silla, escoge la que usted desea. También tenemos a la abogada Yasmín Gutiérrez, doctora Yasmín Gutiérrez, un aplauso para ella. Sí, corremos un poquito. Un artículo acerca sobre la inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, pero
realidad mi tema es las personas de talla baja, ¿no? Vivimos en un mundo con muchos problemas, ¿no? Las personas con discapacidad, pero en verdad, en realidad, las personas de talla baja. Existen las normas establecidas acerca de la accesibilidad para personas con discapacidad, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero lamentablemente, estas normas lo ven existen, pero lamentablemente el sector público y privado hacen, se puede decir, ¿no? Hacen la existencia, pero no son adecuadamente para ellos, ¿no? Es decir, existen varios tipos de discapacidad: discapacidad severa, discapacidad motora, discapacidad sensorial y discapacidad que también ahora se reconoce a las personas de talla baja. ¿Por qué? Porque tenemos las extremidades superiores e inferiores muy cortas, ¿no? Digo esta accesibilidad que normalmente no son adecuadas acá en Lima, ¿no? Porque simplemente existen como para aparentar, ¿no? Las rampas no son adecuadas, no son las medidas exactamente para una silla de ruedas. Y muchos he visto también que las rampas que existen, pero las gradas son bien anchas, que no se pueden desplazar las sillas de ruedas. Es más, invidentes que están con sus bastoncitos, suben, hasta se pueden tropezar, ¿no? La ley 29930, ley general de los derechos de la persona con discapacidad, en el artículo 15 habla de la accesibilidad, como ya lo había mencionado, y que está que tiene responsabilidad lo que tiene la infraestructura, pero como ya había comentado, no se cumple en la mayoría. Existen también personas de talla baja con varios tipos de enanismo, como así lo conocen, ¿no? Acondroplasia, lo que es más común, síndrome de Morquio, que es muy común, muy poco que existen acá en el Perú. Quienes hablan tienen Morquio, mi compañera también tiene Morquio, que somos muy pocos. Lamentablemente vivo la realidad, porque exijo o voy a citar este artículo simplemente porque nosotros como personas de talla baja queremos una vida independiente, y vemos acá en el país que las normas cumplen, pero no como lo había mencionado, y eso es lo que nos obstaculiza a nosotros, ¿no? Yo, en mi persona, viendo la realidad, momentos que me desplazo para ir a la universidad o al trabajo, siento una discriminación por el Estado. ¿Por qué? Porque no están completamente establecidas esta accesibilidad que nosotros queremos, ¿no? Tanto en las calles como en las rampas, en teléfonos públicos, atención del centro de información, a los módulos del centro de información, entre otros, ¿verdad? El año pasado, en el 2017, hemos con la lucha de unos grupos de líderes de la Asociación de Personas Pequeñas en el Perú, ha lanzado la ley 30687, ley de la promoción de las personas de talla baja, e incluso se declara que el 25 de octubre es el Día Nacional de las Personas de Talla Baja acá en el Perú. Y es por eso que somos un grupo de personas que buscamos la inclusión social, poder que sientan por nosotros a estos tipos de necesidades, ¿no? Para poder tener una vida independiente. Asimismo, no simplemente para nosotros, sino para todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Y muy controversial, no solamente aquí en el Perú, sino en muchas partes del mundo.
Quien les habla es el autor del artículo El retorno del talión, cuando la cura puede ser peor que la enfermedad. Mejor dicho, yo tomé este título a manera de poder hacer una reflexión acerca de lo que es la implementación de la pena capital en nuestro marco jurídico penal peruano. Es por eso que, según lo que vamos conversando en esta noche, vamos a ir debatiendo, quizás nutriéndonos de quizás opiniones de todos los presentes con respecto a este tema que es muy importante y también muy controversial, como lo dije. Bueno, entonces, el motivo de este artículo fue a raíz de los últimos acontecimientos que vienen sucediendo aquí en nuestro país, en el Perú. Y lamentablemente la tasa de feminicidios y también la tasa de violencia sexual contra menores de edad es cada vez alarmante y preocupante. Ya prácticamente la sensación de inseguridad en nuestras calles no es exactamente preocupante, porque nosotros ya no nos sentimos quizás protegidos por nuestros entes protectores como la Policía Nacional. Y es por eso que a raíz de todos estos acontecimientos, nefastos acontecimientos, es que se viene ya hablando acerca de la posibilidad de poder implementar la pena capital en nuestro código penal. Lamentablemente tenemos ahora último unos ejemplos muy resaltantes, que son, por ejemplo, el monstruo de la bicicleta. Entonces, ustedes han visto cuando por imágenes pudimos ver que a una niña saliendo de la comisaría, un señor con bicicleta se la llevó y nunca más la volvimos a ver. Bueno, no lo volvimos a ver, lamentablemente. Ella fue víctima de este repudiable hecho, y bueno, lamentablemente no podemos controlar de una forma. Estamos viendo la forma de poder tratar de que estos casos tan execrables se tengan que disminuir, o tratar de que en todo caso se eliminen de raíz. También tenemos otro caso como de feminicidio de la señorita que fue quemada, Evi Agres, también lamentablemente a raíz de cierto comportamiento inadecuado de esa persona, del agresor, fue víctima también de un problema de un caso de feminicidio. Nuestro sistema jurídico no lo quiere tomar de esa forma, debido a que taxativamente no indica o no encuadra este hecho en el marco penal. Eso también tendría que ser evaluado. No se siente protegido por lo que lo deberían proteger, ¿no? Y es por eso que últimamente, el año pasado, si no me equivoco, pudimos ver que se creó una campaña social muy conocida, que era Chapa tu choro y que dejarlo paralítico. Parece, un momento parece algo que se podría decir que bien, es muy bueno lo que este impulso que viene haciendo la sociedad, pero lamentablemente estaríamos llegando a un momento en que estaríamos retrocediendo como personas, como ciudad civilizada, porque nosotros, como bien sabemos, la autotutela no es una de las características de una ciudad, de un pueblo civilizado, por así decirlo. Por más que existan personas que lamentablemente actúan como trogloditas, porque sí existen personas que lamentablemente actúan de esa forma, tampoco nos podemos nosotros atacar fuego contra fuego, violencia con violencia, porque si nosotros atacamos violencia con más violencia, esto ya se convertiría en una selva de cemento, donde el más fuerte gana y donde ya no existiría normas que regulen el accionar de los ciudadanos.
Uno de los motivos también por el cual decidí realizar este artículo fue por mi experiencia como defensor del niño y adolescente. Yo he sido durante 2 años defensor del niño y adolescente. Mi trabajo se centraba netamente en la zona de Huaycán, en el cono oeste. Lamentablemente puedo decir que estos tipos de casos de violencia sexual contra menores de edad es algo cotidiano, y lo que es peor, no es denunciado por las madres ni tampoco por los encargados de poder dar a conocer este tipo de delitos. Para que se pueda lograr la eliminación o la disminución de este delito, particularmente creo que no. Creo que no sería una solución eficaz para este tipo de delito. Le digo esto porque, en primer lugar, lamentablemente, y ahora estamos viendo semanas atrás, meses atrás, cómo está nuestro sistema jurídico. Lamentablemente tenemos un sistema jurídico que se caracteriza por, aunque suene feo, por la corrupción, donde la justicia se compra, donde los jueces y fiscales son nombrados a dedo por conocidos o quizás por algún tipo de intercambio de favores. Lamentablemente, si tenemos un sistema jurídico de este tipo, no podemos implementar una pena tan radical, porque ya anteriormente en Perú existía lo que es este tipo de pena, y tenemos un caso muy conocido por todos nosotros, que es el caso del monstruo de Hermendales, que lamentablemente él fue víctima, el señor fue víctima, por así decirlo, porque sí fue víctima de una injusticia. Hasta el último momento de su vida, él dijo que nunca lo hizo y nadie lo escuchó. Posteriormente se llegó a la conclusión de que realmente él no había sido, pero ya no había forma de poder retroceder en el tiempo, y se cometió un injusto. Por eso es que a veces es la cura, a veces es peor que la enfermedad. Ese es uno de los motivos por el cual creo yo que la pena capital no sería tan recomendable por el sistema jurídico que tenemos. Otro motivo también es que no solamente es endurecer las penas o hacerla disuasiva de tal forma que si que tú te portas mal, yo te castigo de esta forma. Creo que no debe ser tan represivo este tipo de acciones. Creo que debemos comenzar, y ya como para terminar mi participación, debemos nosotros atacar diferentes aspectos a través de un trabajo multidisciplinario, donde nosotros no solamente dejemos el encargo o el trabajo al Ministerio Público o al Poder Judicial, ni tampoco a la policía. También tenemos que ver que actúen los profesores. También es muy importante la labor del profesor, del sistema de salud, porque también que a través de una buena salud, tanto física como psicológica, también esto es una forma de poder prevenir estos tipos de crímenes. También creo yo que podría también entrar a tallar el aspecto económico, porque a veces el aspecto económico es muy importante, sí. Quizás pueden decir que estoy un poco fantasioso con lo que puedo decir, ¿no? Pero en realidad si el sistema económico, la economía de una casa, de una familia fuese el óptimo, creo que habría mucho más tiempo para que podamos nosotros dedicarnos a poder instruir a nuestros hijos, a estudiar más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en estos momentos a la familia no se le está dando el valor que en un momento tuvo y que debería de tener. Sería comenzar a trabajar desde las casas, desde la familia, desde muy niño. Ese tipo de diferenciación que se realiza entre hombre y mujer desde la casa debe de erradicarse.
Escuchamos mucho que tú eres viejita, ven acá a la cocina, vamos a cocinar. Tú, niñito, no ándate a jugar. Ese tipo de diferenciaciones influyen mucho en la persona, en la personalidad de un ser. El niño crece con ese pensamiento de que la mujer es una persona, un ente inferior, y que es su propiedad y está para servir. Y cuando no sucede esto, él utiliza su fuerza porque el hombre tiene mayor fuerza y para poder satisfacer su necesidad. Es decir, que ese tipo de diferenciaciones se tienen que erradicar. Que ese tipo de estereotipos que realizan a través de la cultura, porque esto no viene de ahora, sino viene ya de hace muchos años atrás, tenemos que ir cambiando. Y pues, si nosotros atacamos, por así decirlo, atacamos desde la raíz, que es la familia, vamos a ir poco a poco cambiando este tipo de pensamiento. Y sí, bueno, no creo que estamos hablando de un resultado a corto plazo. Podríamos hablar de que estamos hablando en promedio de, si comenzamos desde ahora, podríamos estar pensando en un promedio de 3 generaciones para que podamos ir cambiando esto. Pero tenemos que hacerlo ya, porque si no lo hacemos ahora, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir con este mismo problema y al final nunca se va a poder solucionar este inconveniente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Soy Ofelia Gutiérrez Sánchez, abogada colegiada, conciliadora extrajudicial, maestrista en gestión en salud en la actualidad. Yo les voy a hacer una pregunta a modo para poder también soltarnos un poquito en la noche. ¿Por dónde quieren que empiece? ¿Por lo bonito o por lo feo? Por lo feo, wow. Yo creo que hay un grupo de chicas que se han acordado de su ex enamorado, ¿no? Bueno, empecemos por lo feo. ¿A alguien le suena el nombre Frankenstein? Levanten la mano, ¿quién se acuerda de Frankenstein? ¿Qué se acuerdan de Frankenstein? Me voy a parar para que me puedan ver. Era feo. Ya, era feo, como el ex, ya. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de Frankenstein? Fue creado. Ya, fue un experimento, fue creado. Trozos humanos. Exactamente, pero no fueron cualquier trozo humano. Los que hemos podido ver las películas o leer los libros, se tiene que Frankenstein fue hecho o fue elaborado con las mejores partes de los cadáveres que tenía el doctor Frankenstein a la mano. Eso es lo primero que voy a hacerles recordar. Lo segundo, ¿ustedes se acuerdan de los espartanos? ¿Quién se acuerda de los espartanos? Levanten la mano. ¿Quiénes fueron los espartanos? Tiene que ser atléticos. Muy bien. ¿Y qué pasaba con los que eran flaquitos, enclenques, tenían un ojo más? Exactamente. Si se dan cuenta en estos dos ejemplos, que en cierta forma son un poquito macabros, siempre se cogía lo mejor de la especie humana. En el primer ejemplo formaron un ser nuevo con pedacitos de lo que quedaba, bueno, de los seres humanos que ya habían partido al otro mundo, y los espartanos eran los que se encargaban de seleccionar dentro de su población, de su gente, lo mejor para poder representarlos en las guerras. Sigamos avanzando en la historia, un poquito más reciente, y recordemos a los nazis. ¿Qué es lo que más ha marcado en la historia respecto? Los judíos. Mataron a los judíos, mataron a los gitanos. ¿Por qué mataban a las personas? No eran puros. No eran puros. Una raza superior. Experimentos. Me encanta la gente que esté pilas. Exactamente. Buscaban tener una raza superior frente a los demás. Entonces, cuando veían que había un ser que era, se puede decir que no coincidía con lo que se esperaba, se exterminaba. Muy bien. Otro ejemplo, ¿quiénes han tenido perritas y han dado a luz? Cachorritos. ¿Alguien se ha dado cuenta que cuando nace un cachorrito que está mal, la mamá muchas veces se lo come, lo saca del grupo, lo bota? ¿Se han dado cuenta?
Ya es parte de la selección pues natural, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Se está quedando con lo mejor, exactamente. Tal vez en los ejemplos que he dado respecto a los humanos en la historia dirán, qué desgraciados, ¿no? Qué malulos. Pero los animales lo suelen hacer. Es igual, como que tú matas un pollo para comértelo, ¿no? ¿Qué coges? El mejor, el más gordito, ¿no? Ya. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero ¿qué pasa actualmente? Ustedes ya ser mamá. Levanten la mano, ¿quién desea ser mamá? Uy, nadie quiere ser mamá. Mucha máquina. Ya, yo quiero ser mamá. No digo ahora, pero les gustaría, o que su hermano, su prima, bueno, los que tienen todavía mamá que pueden tener hijos, tengan un bebé que sea sano, que esté fuerte, que sea robusto, que no tenga enfermedad alguna genética, ¿no? Eso es lo que uno aspira. ¿Y qué pasa cuando viene mal? Más allá del problema económico, el problema se podría decir emocional, ¿qué pasa? ¿Ustedes se han puesto a pensar si había la oportunidad de poder seleccionar cómo quieres que sea tu hijo? A eso se le llama eugenesia. La eugenesia viene de dos vocablos, bueno, y genesia, génesis, nacimiento, buen nacimiento. ¿Por qué les hablaba de los franceses del siglo XXI? Porque efectivamente, ahora tú puedes seleccionar lo mejor de lo mejor para formar a tu hijo. Pero eso tiene también, como todo, un lado bueno y un lado malo. Hay países que con la sola finalidad de poder tener una mejor población, que sea superior corpóreamente, intelectualmente, ha generado lo que vendría a ser, y conocemos acá también, las esterilizaciones forzadas. ¿Han escuchado las esterilizaciones forzadas? ¿A quiénes han esterilizado? ¿Usted estaría de acuerdo con que ese tipo de procedimientos estuvieran regulados en una ley específica? Que estén regulados, ¿ah? Que no esté al aire. Yo. ¿Y por qué tendría que estar regulado? Para que sea legal. Podría ser una de las respuestas, claro, pero se ha puesto a pensar más allá. ¿Qué pasa con aquellos, se podría decir, embriones o óvulos fecundados que no son implantados en la madre, pero ya han sido fecundados? Pero han sido fecundados y se quedaron ahí. Pongamos que está en tubitos, ¿sí? Congelado. Y eso no quiero, como cuando voy y cojo, quiero la pechuga de pollo acá, la de acá la guardo, igualito, y nunca agarro la pechuga de pollo, igualito. A eso también se le conoce como aborto in vitro. Se dan cuenta que cuando uno sigue avanzando en estos temas, sigue profundizando, sigue reflexionando, sigue filosofando, nos damos cuenta que estamos ni en pañales. Hay países que nos llevan años, nos llevan décadas, que ya vienen regulando estos temas y nosotros nos sorprendemos, ¡ay, qué padre! Le hicieron a los padres, ¿no? Pero lamentablemente nadie se ha puesto a pensar en el proyecto de ley que ya estaba en el año 2004 en el Congreso. Nadie dijo nada, pero como ha sido el mundo de la noticia, salieron los congresistas corriendo a ir al programa de Milagros Leiva. A modo de conclusión, y para ya no aburrirlos, porque han sido que están durmiendo. ¿Se están durmiendo? No. Ah, ya. Entonces, lo único que quisiera decirles es que efectivamente estas técnicas van a avanzar igual como los delitos informáticos. A más tecnología hay nuevos delitos y que no están regulados, hay vacíos. Por eso sería muy conveniente que ya empecemos a dar los primeros pasos en la regulación de estos temas. Muchas gracias. Linda velada, ¿no? Compartiendo conocimiento. De alguna manera quise hablar de lo que es, o mi tema de exponer es la conciliación extrajudicial como institución métrica, ¿no? Lo que quise expresar en este artículo de opinión es conocer o definir mejor a la conciliación extrajudicial. Y de alguna manera también que ustedes conozcan mejor lo que es la conciliación extrajudicial, obviamente aportando un grano de mi opinión. Indudablemente
es una institución ética, ¿no? Porque se encuentra compuesto de principios éticos, tales como la imparcialidad, ¿no? Que de alguna manera se define como a la hora que el conciliador va a realizar una conciliación extrajudicial en una audiencia de conciliación, no se puede parcializar con una de las partes, ¿no? Otro principio ético que se puede rescatar también es la neutralidad, que consiste que el conciliador extrajudicial, si nota que las partes conciliantes pueden arribar a un acuerdo por sí mismas, este conciliador no se intrometerá y dejará que ellas arriben la conciliación por sí mismas. Otro principio ético que podemos rescatar también es la discrecionalidad, ¿no? El conciliador, cuando va a realizar una audiencia de conciliación, manejará actuado en una audiencia de conciliación. Es decir, que solamente lo acordado quedará entre las partes conciliantes y el conciliador. Bueno, esto coadyuva de alguna manera a resolver el conflicto entre las... Estos principios éticos coadyuvan a solucionar el conflicto, ¿no? Que puedan de alguna manera originarse entre las partes. El conflicto que de alguna manera, creo yo, el Poder Judicial no logra solucionar, porque no se trata de alguna manera, como el juez no suele hacer, imponer la justicia a través del derecho, ¿no? Y tal vez satisfacer más a una parte que a la otra parte. Es probado que de alguna manera, cuando el juez dicta justicia a través del derecho, este vínculo entre las partes no se verán recompuestas, ¿no? Muy por el contrario, se verá rota este vínculo entre las partes. Es decir, que la aversión que haya entre estas personas nunca se repondrá. Justamente ahí cabe la importancia de la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial trata de recomponer este ambiente o este clima de aversión que pueda haber entre las partes, ¿no? Y de tal manera la conciliación extrajudicial, al resolver los conflictos, estaría cumpliendo su finalidad, que es la de promover una cultura de paz, ¿no? Pero ¿qué es un conflicto en sí? Sabemos que hay tipos de conflictos en el entorno o a nivel familiar, tal vez amical, de pareja, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué entendemos por conflicto, no? Esa es la idea. ¿Qué entendemos por conflicto? Las personas pueden entender conflicto por quizás por peleas que pueden haber entre una u otra parte, por guerras, ¿no? Pero en realidad esto no es un conflicto, sino es la consecuencia del conflicto. Consigo mismo está en guerra con el mundo. Y claro, ¿cómo no hablar también de Jesucristo? Creo que es la máxima expresión de la paz, ¿no? Claro, el fundador del cristianismo también. Entonces, si personas no inteligentes como ellas daron importancia a la paz, no dudo que nosotros también seamos personas inteligentes. ¿Por qué no podemos dar importancia a la paz? Sería inteligente si yo me agarro a golpe con otra persona. Indudablemente eso no es una manera inteligente de actuar. Ante ciertas conductas, nuestra actitud debe ser pacifista, ¿no? Es la única manera, de alguna manera, de que un país, una nación pueda mejorar, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es eso. Demos importancia a la paz. Les aseguro que un país que está en paz funcionará mejor. Dos temas importantes, ¿no? La de la paz y de la ética. Justamente ahora que el país está sufriendo de carencia moral. Como docentes y abogados, unirnos a esta causa, ya que enarbola, ¿cómo se llama?, el mejoramiento a la academia, al derecho, a la investigación, a la opinión, y darnos una vitrina o un ventanal para dar nuestras opiniones y críticas tanto al sistema judicial
o quién sabe al sistema político, ¿no? Ya que a través de las políticas públicas es que se basan estas leyes que salen del Congreso, ¿no? Bueno, no yéndome muy al tanto, mi temática de exposición es la corrupción, el poder y la empresa, el caso Odebrecht, ¿no? Bueno, el caso Odebrecht, en primer lugar, voy a abarcar un poco el concepto de la corrupción, ¿no? Que se entiende por el poder político, ¿cómo se llama? O el poder, ¿cómo se llama? Coactado a través de intereses mezquinos de la acción penal o de la actividad privada, por no decirlo, que surge una conveniencia para favorecer sus propios intereses. Pero dicho de este modo, esta actividad privada no ha sido regulada en nuestro país. Y bueno, actualmente, recientemente, con el decreto legislativo 1348, está siendo regulada la corrupción privada, que es un avance a las mejoras o al compartimiento de la mejora en la legislación, ¿no? Ya que nos une a la mecánica del sistema judicial internacional y de las recomendaciones de la Convención contra la Corrupción, ya que no se podía o no estaba regulado y había vacíos legales. Pero vamos avanzando de a poco, ya que la máxima pena que se da a los directivos ahora son de 4 años. Nos estamos uniendo a la línea de países desarrollados que ya castigaban ya la corrupción privada. Pero bueno, también quisiera decirles sobre una cita sobre Alfonso Quirós, que nos decía la historia de la corrupción en el Perú, que está vinculada a una cronología en el tiempo en la que se evoluciona en los sectores tanto públicos como privados, pero que de forma silenciosa y poco encubierta nosotros hemos ido viniendo ocultando, o en el sentido de que nos ha puesto a la palestra esta problemática que ya bueno, ¿no? Con el caso Odebrecht reventó el pus, ¿no? en la llaga, como se dice previamente, ¿no? Pero hemos esperado mucho tiempo que otras legislaciones todavía, las legislaciones tanto brasileñas como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hagan esas indagaciones para que nosotros recién, como instituciones o poderes del Estado, tanto el Ministerio Público, el mismo Poder Ejecutivo, puedan dar acciones concretas a la lucha frontal contra la corrupción. Este caso se destapa con los informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2016, peruano, y a toda la sociedad, porque una parte de los empresarios peruanos también están involucrados, ¿no? Como Granny Montero y los poderes fácticos acá en el Perú, que bueno, que se cubren entre ellos, ¿no? Es por eso que mi temática al momento de recibir el recibimiento de realizar un artículo lo recibí con holgura y quise tratar este tema, ya que es un tema de bastante debate, opinión y por supuesto propuestas, ¿no? En su momento, cuando lo investigué, que fue hace 1 año y medio ya, antes que se cree la comisión actual ya de la legislación de Perú, con el ingreso de Pedro Pablo Kuczynski, y después que fue vacado, sabemos, justamente por las consecuencias del caso Lavallato, en la que él participaba, era copartícipe de sus 2 empresas. Entonces ahí vemos la falta de ética dentro de la función pública, ¿no? Porque él es el que ejerce la mayor jerarquía en nuestro Estado peruano, ¿no? Entonces ahora vemos, justo investigando, entonces vamos investigando y nos sucede que ya tenemos otro lobo para nuestra corruptela, que está visto descubierta, ¿no? Que ya no lo podemos llamar Lavallato, ¿verdad? Que lo podemos llamar hasta lavajueces, ¿no? Porque hemos visto que, como todo el sistema judicial se ha visto corrompido por grandes funcionarios de la judicatura, ¿no? Ahí vemos a Inostroza, que está prácticamente blindado por nuestra legislación, ya que tiene inmunidad dentro del aparato judicial, y bueno, él sigue en los
pasos dormidos del Congreso que hasta ahora no han hecho la acusación constitucional, pero no vemos resultados, ¿no? Y bueno, cuando se le pide la reforma tanto judicial y política, nos dicen que ya va a haber prioridad para el desarrollo del sistema de justicia, pero oh, sorpresa, el que es encargado de la parte del poder legislativo nos dice vamos a darle prioridad, pero ahora nos enteramos que quiere esto alargarlo un debate de 3 años. ¿Cómo no decir la ciudadanía está pidiendo cuando ya el referéndum que lo está pidiendo a más de, con una estadística de más del 70% de que el referéndum tiene que ir sí o sí? Entonces creo que estas actitudes poco democráticas de nuestros funcionarios, que nosotros mismos los hemos elegido, tendrá que cambiar, ya sea con la presión ciudadana o la presión de actores políticos que están ahí, para que esto tenga un revés, ya que el caso Odebrecht deviene de eso. El caso Odebrecht deviene de corruptelas, de tanto del aparato estatal y del aparato privado. Pero bueno, saludamos el avance que está tenido en sancionar a la corrupción privada, en el sentido de que el Ejecutivo pidió facultades legislativas, y entonces dentro de las facultades legislativas el Estado propiamente dicho está regulando ya lo que es la corrupción privada. Pero bueno, es un paso para que esto devenga más, ¿no? Y se pueda, sancionar. Inclusive yo dentro de este decreto legislativo 1148 he visto una problemática, ¿no? De que hay ciertas lagunas, por no decirlo lagunas jurídicas, porque no se está, sancionando la corrupción consecuente privada, y solamente se castiga una parte. Pero bueno, creo que es un primer paso para que la opinión pública y la academia podamos aportar y podamos mejorar ese decreto legislativo de acá adelante, ¿no? Pero bueno, ya se dio ese primer paso. Por último, mis reflexiones y mis conclusiones a esta temática que es sobre la lucha frontal contra la corrupción en el caso Odebrecht, es que tenemos que tener una ciudadanía activa, porque si no tenemos una ciudadanía activa en la que reclame los derechos que socavan nuestros intereses, porque la corrupción afecta directa e indirectamente los recursos públicos, y en eso los más perjudicados son los pueblos vulnerados y las poblaciones de escasos recursos, ya que de un otro modo esos recursos son desviados para otros fines, y esos pueden ser construidos en cientos de viviendas, cientos de colegios o cientos de otras cosas prioritarias para la ciudadanía que más lo necesita, ¿no? Bueno, ese sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, hay salud, o tú te vas a la clínica Delgado. ¿Por qué esa diferencia? Cuando todos acá somos parte del Estado, ¿verdad? Lo que pasa, nuevamente recalco, el país y sobre todo nuestras autoridades no conciben trabajar en equipo. Unos reprimen por acá, otros van a hacer su campaña de salud en la posta haciendo vacunación, y por allá no te regalan cuadernos y libros, pues el Ministerio de Educación con contenido paupérrimo, con faltas ortográficas y horrores. La idea es que no solamente debemos sentarnos acá y decir qué dice la norma, sino ver la trascendencia de ella y qué cosas hay atrás, porque muchas veces de lo que se sientan a legislar no saben ni siquiera leer, y es terrible. Y no solamente eso, sino que de nuestros bolsillos sale pagarles a los asesores que ellos consiguen, ¿no? Que sean electos, pero no pueden. Entonces nuevamente empieza el círculo vicioso. Y si me dices que algo puntual, te diría que los pilares que se deberían trabajar son salud de la mano con educación. Eso es todo. Toda mi carrera profesional la he hecho en recursos humanos.
Humanos. Actualmente me desempeño como especialista de recursos humanos en Nestlé. El artículo que yo presento en la revista trata sobre la justicia tanto para la empresa como para los trabajadores, ya que como un trabajador de recursos humanos uno está al centro del interés de la empresa y del interés de los trabajadores, siendo uno mismo un trabajador, ¿no? Normalmente sucede muy seguido es que uno ponga en primer lugar a la empresa sin ver qué efectos puede tener a futuro, tanto en relaciones profesionales como también para la misma empresa en multas o en contingencias, una mala decisión laboral. Aunque no soy abogado, trabajo casi todos los días con la legislación laboral, y la justicia es ejercer las reglas y normas que ya están establecidas, no es crearlas. Entonces, si ya existe un parámetro, no es algo que esté a discusión dentro de la empresa qué es lo que se debe hacer, sino que cada uno debe siempre tomar la mejor decisión. Esto es lo que yo podría exponer de mi artículo. Gracias. Público en general, familias, todos tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Paul Figueroa Valencia, ¿no? Soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Sur. Actualmente ya terminé mi CECIGRA en el Ministerio Público y estoy haciendo algunas prácticas laborales en un centro empresarial, ¿no? De instituciones técnicas. Bueno, hacemos referencia que, ¿no? Quiero comenzar expresándoles un pensamiento establecido por el gran filósofo Aristóteles, el cual dice que el pensamiento es uno o puede existir varios en esta sociedad, y aún así que exista solamente uno, este debe ser inmóvil e inmutable. Haciendo referencia a este artículo de opinión que yo he escribido, hecho, ¿no?, que ha suscitado en nuestro país, que es el indulto a Fujimori, necesariamente diría que es un hecho interesante, trascendental, ¿no?, que de mi parte, tal vez con lo que yo voy a decir más adelante o a continuación, muchos de mis compatriotas estén en desacuerdo conmigo. Pero este tema es, al fin y al cabo, una opinión mía, ¿no? Entonces digo yo que este tema es muy coyuntural, ya que de cierta forma yo tengo esa razón de poder o resultar tener ese deber moral de poder, ¿no?, realizarlo, y también poder tener esta reflexión sobre los principios que tienen que pensar, y la ética en la política y la sociedad contemporánea. Así como también contextualizamos en esas líneas generales y nos remontamos en los siglos 90, cuando existía toda esta crisis económica en este país, lo que es la inestabilidad política y sobre todo el terrorismo. Ese terrorismo donde hubo un presidente, como todos ustedes ya bien saben, Fujimori, quien fue que de cierta forma eliminó todos estos problemas que se aquejaban en nuestra sociedad. Pero estos problemas, ¿no?, fueron solucionados eficientemente, pero no fueron éticos. Se pudo estabilizar la economía, se pudo también combatir, ¿no?, el terrorismo, la crisis económica, pero malbaratando algunas empresas estatales o estableciendo algunas medidas, estas medidas se podría decir económicas,
que incluso en su campaña dijo que no se iba a realizar. Por otro lado también, ¿no? Como les mencioné, se exterminó totalmente el terrorismo, pero creando grandes guerrillas. En esta región latinoamericana se empiezan a regular muchas leyes a favor de lo que es la prevención y la atención de la violencia familiar, y también se comenzó por primera vez a tipificar en las legislaciones el feminicidio, en algunos casos de forma muy restringida, conocido también como el feminicidio íntimo, y posteriormente ampliando al feminicidio extenso o no íntimo, no solamente cometido por aquellos, generalmente parejas o exparejas, sino también cualquier persona por razones de discriminación o violencia de género. De hecho, a nivel mundial, contra las mujeres, bastante alta. Y la pregunta es, ¿se necesitaba un tipo penal especial? Porque ya teníamos el homicidio calificado también, y varias figuras con agravantes. La respuesta es sí. El derecho nunca ha sido neutro. Un ejemplo, hasta el año 1997, 6 años después del Código Penal vigente, que es el de 1991, se permitía que el violador, casándose con la víctima, quedara libre de la sanción penal. Sabemos, por ejemplo, en este delito de violación, que el bien jurídico protegido es la libertad sexual. En el código anterior de 1924, el bien jurídico protegido era el honor. ¿El honor de quién? De la familia, precisamente del pater family, y es por eso que un matrimonio con el violador podía solucionar esta afectación al honor. Fíjense ustedes, 6 años después del Código Penal vigente, recién se logró derogar esta norma, que obedecía a un sistema de pensamiento, como han mencionado en la mesa anterior, de mucha desigualdad, de no verte a ti como alguien que tiene mis mismos derechos. Había ahí un tema de discriminación bastante grande. Entonces tenemos nuestra primera ley, la política de Estado para regular la violencia familiar y sexual, en 1993. Ya en el 2009 se crean los primeros registros de feminicidio, el del Ministerio Público y el del Ministerio de la Mujer. Y luego tenemos en la Corte Interamericana una interesante sentencia, Campo Algodonero, del Estado de México, donde por primera vez se analiza a este crimen como un delito sistemático, no aislado. ¿Qué está pasando? ¿Las mujeres son asesinadas en iguales circunstancias que los varones? ¿Es que acaso son casos aislados? ¿Se trata acaso de una corriente que está exagerando? ¿O es que siempre ha sido así y se ha analizado históricamente de diferente forma? ¿Se ha justificado? De hecho, el piso, hace varias décadas, para muchos tipos de derechos, no ha estado parejo. Cuando hablamos de las autonomías físicas, la política y la autonomía económica, tenemos brechas. Las mujeres sufragamos en el Perú a partir de 1955. Y aún así, en el periodo que está cerrando de ya próximo elecciones, tenemos, por ejemplo, una sola gobernadora regional, una sola de todas las regiones. Eso nos dice que hay derechos que están aprobados en una ley sustantiva y sin embargo el proceso social todavía va pasos atrás. Eso suele suceder. Hay una dinámica interesante entre lo que es el derecho y las ciencias sociales. A veces el derecho va un paso adelante. De hecho, tenemos normas de protección. El delito de feminicidio acaba de agravar hace poco las sanciones. Sin embargo, las tasas son altas todavía. Y a veces, según también los ejemplos de la mesa anterior, el tema de la realidad, como es por ejemplo la maternidad subrogada, va adelante del derecho. Sigamos con el desarrollo de este tema. Tenemos en el diagnóstico que en el Perú cada mes 10 mujeres son víctimas de feminicidio, son asesinadas. Entonces es un problema de una implicancia importante. En el perfil de las víctimas voy a mencionar solamente por cuestión de tiempo, esto es del registro del Ministerio de la Mujer, algunos datos que me parecen sumamente importantes de compartirlo. El 71% de las víctimas tenía entre 1 y 6 hijos con el agresor.
esto nos está creando un pasivo inmenso de niños y niñas en contexto de feminicidio que actualmente no tienen una pensión, por ejemplo, como hay en Argentina, y que requieren una intervención especial para poder llevar a cabo su recuperación psicológica y también toda la desestructuración. Es este otro dato: 46% había denunciado antes del asesinato, ya sea en la policía, en la fiscalía o el juzgado. Y el 62% de los crímenes sucedieron en las casas de ella, de él o de ambos. Entonces este problema que siempre comentamos a menudo de seguridad ciudadana se traslada también a los hogares. ¿Son realmente sitios seguros? Un dato interesante en cuanto a la justificación. ¿Cuál es ese argumento falaz que dicen los detenidos cuando se les pregunta por qué cometiste el crimen? Estén los registros en base a los procesos penales que se litigan en los centros de emergencia mujer del Ministerio. El 54% celos. 54% por celos. Está íntimamente relacionado con un patrón sociocultural de pensamiento de la mujer objeto, no la mujer persona, no la mujer mi compañera, mi igual, sino que yo te veo entonces como alguien que es objeto y por lo tanto puedo disponer de tu vida, puedo controlarte, puedo ejercer violencia psicológica, y si te asesino voy a justificarlo. Ah, es que la maté porque era infiel. Ah, es que no me contestó el celular. Hemos visto casos dramáticos y tragedias que no estoy inventando y ustedes lo han visto en los medios. La sopa estuvo muy caliente, no me contestó el celular, no sabía dónde estaba, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Marcela Lagarde es una mexicana que desarrolló y conceptualizó el tema del feminicidio en forma bastante interesante. Y nos habla de que se puede definir, más allá del tipo penal que esté en el 108B en el Código Penal, como un último eslabón de una historia a veces muy larga de violencia: el silencio, la omisión y la negligencia. El 108B es un artículo que pone varios contextos. Se comete entonces esta acción de matar a una mujer por la condición de tal, cuando hay hostigamiento sexual, cuando hay coacción, cuando hay violencia en las familias, cuando hay abuso de poder, abuso de confianza o cualquier motivo de discriminación. Ah, es que porque andaba tan tarde en la calle, es que me sonrió, es que con mucho licor. Son argumentos totalmente inválidos, ¿no? El derecho de la vida es un derecho humano. El 108B castiga y sanciona a quien mata a una mujer por cuestiones de violencia de género en diferentes contextos. Quiere decir entonces que esta protección del Estado es importante, este mensaje es importante. Voy a hacer una línea de tiempo muy breve de la legislación que les puede ser a ustedes de pronto interesante de conocer. En el 2009 se crean los primeros registros de feminicidio. En 2011, como les dije, ingresa por primera vez al Código Penal de una forma muy breve en el artículo 107 en el delito de parricidio. En 2013 se logra a instancias de un proyecto promovido por el Ministerio de la Mujer tipificar el delito autónomo con la ley 30068, el artículo 108B, como feminicidio en su sentido extenso con agravantes propias. Estas agravantes se extraen a partir del análisis del registro estadístico. Aparte de las agravantes que ya están en el homicidio calificado, se agrega, por ejemplo, el hecho de estar embarazada, de ejercer gran crueldad o mutilaciones, de ser niña, de estar en un contexto de explotación sexual, entre otros. En el 2015 hay una ley que es la 30323 que restringe la patria potestad. Esta situación en la cual muchas veces el padre es el asesino de la mamá. Está preso, está prófugo o se suicida. Hay ahí un tema jurídico que resolver: la suspensión de la patria potestad y la extinción si es que hay una sentencia firme. El año pasado, ante una delegación de facultades, cuando empezaba el gobierno en el cual estamos, se da el decreto legislativo 1323 que incorpora agravantes. Por ejemplo, cuando hay niños que están presentes en el delito.
muy común, testigos de excepción, que son disputados entre la familia paterna y materna porque muchas veces tienen información que puede ser muy útil en un proceso penal. Tenemos también este año, hace poquísimo tiempo, la ley 30.819, que incorpora agravantes y ha agravado las penas. El tipo A se ha pasado de 15 a 20 años, como mínimo. Y también las demás sanciones, y ha hecho precisiones sobre la restricción de la patria potestad. Paralelamente hay avances técnicos y a nivel de plenarios. Hay un protocolo latinoamericano que es un protocolo modelo, hay un acuerdo plenario en el 2016 que desarrolla interesante doctrina y conceptos sobre este delito. Y este año, hace poco ya, el presidente en funciones, Martín Vizcarra, ha creado la Comisión de Emergencia para enfrentar la violencia hacia las mujeres. Hemos tenido entonces avances, hay medidas que se han anunciado. Solamente mencionaré una investigación de CIES, feminicidio, determinantes y evaluación de riesgo. Muy importante porque entre todo lo que he investigado, logrado valorar los años que se pierden debido a la muerte prematura de mujeres por feminicidio y los años de vida saludable en el caso de las tentativas, es decir, cuando se sobrevive al ataque feminicida. Entre el 2011 y el 2015 se han perdido 16.567 años de vida en todos los feminicidios ejecutados. Solo en el año 2015 se han perdido, escuchen ustedes, 135.000 años como consecuencia de la dolencia y la enfermedad asociada a ser víctima de violencia con riesgo feminicida. Lesiones, quemaduras, discapacidad a consecuencia del ataque, problemas de salud mental, depresiones, pérdidas del trabajo y también afectación de competencias parentales, por ejemplo, para criar a sus hijos con vínculos saludables. Sí, es una investigación que hay que conocer, determinantes del feminicidio. ¿En qué concluye? Que hay varios factores, pero hay que trabajar la masculinidad, los roles de género que son rígidos, la justificación de la violencia, los sistemas sociales, familiares, los sistemas que están arraigando un pensamiento que hay que desterrar. Hay que trabajar entonces en estos predictores para llegar antes de estos desenlaces fatales, ¿cierto? Nos señala esta investigación que el riesgo de feminicidio es más alto en las mujeres con parejas capaces de pensar en un acto o un asesinato como un acto consecutivo, planificado y pensado. Hay que poner atención, no solamente en ofertar servicios, como dijeron, sino que estos funcionen, que pueda haber realmente una protección, una medida efectiva desde las leyes que tenemos, por ejemplo la ley 3034 del 2015, reglamentada del 2016, que es la ley integral de protección, prevención y sanción de la violencia, no solo contra las mujeres, sino contra los integrantes del grupo familiar. Sé que el tiempo es corto y yo voy a concluir con un par de reflexiones. Señalar que dentro de los objetivos de desarrollo, conocido también como los objetivos de desarrollo del milenio, el quinto objetivo señala: solo podremos tener un desarrollo sostenible si logramos la igualdad entre los géneros, empoderamos a las mujeres, trabajamos con las niñas, facilitamos acceso a la educación, la atención médica, un trabajo decente, participar en el ámbito político, donde también hay acoso político, que puede desalentar las vocaciones de mujeres líderes, donde tenemos la tiranía del uso del tiempo. En el 2012 una encuesta dice que las mujeres en la semana en promedio dedican 3 veces más de tiempo en cuidar, en labores domésticas, trabajen o no fuera de la casa. 3 veces más. Las horas se pueden valorizar y se ha hecho. Entonces, esta tiranía del uso del tiempo también hay que comenzar a cerrar esta brecha, ¿no? Únicamente cuando desterremos la violencia podremos hablar de un mundo pacífico, de un mundo próspero y sostenible. ¿Por qué es importante este análisis del enfoque de género, que son ponerse unos lentes que nos permitan ver la historia
y el desarrollo de estas normas, por ejemplo, y el derecho de un sentido crítico. El enfoque de género no es otra cosa que un análisis social, histórico, cultural, que nos puede ayudar a entender mejor las causas de la violencia contra las mujeres, explicar el ejercicio de poder, de desigualdad, de subordinación, entender el ciclo de la violencia, pero sobre todo tomar una posición personal e institucional, una posición autocrítica, que pueda llevarnos a concluir que las cosas que aprendemos podemos desaprenderlas, que podemos aprender cada día y establecer nuevos pactos de no violencia, de buen trato, de relaciones democráticas, no solo en el ámbito político, en las familias, en las parejas, en la crianza de los hijos y las hijas también. Tomemos esta posición frente a la violencia con sustento teórico, con argumentos sociales, con argumentos jurídicos. Y voy a acabar trayendo como invitada en esta noche a Simone de Beauvoir, que en 1950 ya escribió El Segundo Sexo, un interesante libro que nos habla de esta construcción social. Y todavía muy vigente en estos tiempos donde el feminicidio nos arrebata 10 valiosas vidas cada mes de mujeres en nuestro país. Y dice así la cita de Simone de Beauvoir: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, lo es para el hombre, una fuente de vida y no un peligro mortal. Gracias. Los procedimientos especiales más engorrosos y más proteccionistas del infractor, lo que no tiene el juicio ordinario, lo que no tiene el delincuente que se robó un desodorante de un supermercado o el que asaltó, porque a ese sí se le dirige todo el aparato, a ese sí el Estado, que no tiene la capacidad de generar una igualdad social, lo ocupamos sacar de circulación y enviarlo al basurero humano, que son las cárceles, ¿verdad? Sin ningún tipo de política de reinserción, porque no interesa reinsertar a nadie. No es negocio la reinserción en el catálogo político. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esas trabas, es donde ahí hay que empezar a generar, con opinión, con academia, con artículos, como efectivamente lo dijo uno de los exponentes acá, generar polémica argumentativa, no una violencia académica, no un artículo ofensivo, no, una fundamentación, un argumento válido que permite efectivamente ir modificando el sistema. El sistema, cuando los sistemas, la historia no miente, cuando los sistemas entran en crisis, se cayó Roma como imperio. Cuando los sistemas políticos, los modelos, desde su contenido y perspectivas entran en crisis, es porque hay la necesidad de los cambios, sin necesidad de recurrir a las guerras. Y eso es lo que no queremos, guerra, lo que queremos es cambios consustanciales. Entonces, para no importunarlos con más tiempo del necesario, debemos cumplir entonces que hay 3 sistemas políticos que la historia nos demuestra, que es el sistema francés, que es el que estableció la división de poderes, ¿verdad? El que dijo, bueno, el legislativo crea leyes, el judicial aplica las leyes y el ejecutivo administra el Estado. División de poderes. El legislativo, por eso se le llama siempre el primer poder de la República. ¿Por qué creen ustedes que se le llama el primer poder de la República? Porque se supone que como la ley es la voluntad del pueblo o la voluntad de los ciudadanos, nosotros escogimos a los diputados para que ellos, en nombre del pueblo, dicten la ley y los demás la acatan, los demás poderes del Estado. Y al dictarse la ley, pues obviamente se vuelve vinculante para todos. Entonces, ese sistema coloca al poder legislativo con supremacía sobre los otros poderes, porque condiciona eventualmente a un presidente, o un presidente condiciona al legislativo y hay esa componenta, y el judicial se tiene que quedar callado porque no tiene iniciativa de ley, la aplica nada más. El otro sistema, el sistema inglés, en este resulta interesante, porque, permítame,
en el sistema inglés, la soberanía ya no es en solo una asamblea, sino es en 2 cámaras y la corona. Y entonces, de manera conjunta, a través de lo que ellos llaman la regla del derecho, la rule of law, es que se hace una expresión constitucionalista de soberanía. Y entonces hay un contrapeso interesante entre legislar y gobernar. No diríamos que es mejor que el otro ni peor que el otro. Y por último el alemán, donde en el alemán sí se le concedió una jerarquía superior al poder ejecutivo, por eso Hitler hizo todo lo que se propuso, porque casualmente el poder ejecutivo sometía bajo un control judicial al legislativo, y todo lo que no se hacía por lo que no hacía el legislativo por orden del ejecutivo, en este caso el soberano nazi, sabíamos que los jueces eran destituidos o encarcelados porque no respondían al mandato de Führer. Entonces, si hacemos un recuento de eso, vamos viendo que en Latinoamérica hay una mixtura de cada uno de esos sistemas a conveniencia de los políticos, ¿verdad? Entonces, para resumirles, aquí me voy a permitir transmitirles la idea de forma textual. Dice: hoy día la dicotomía poder y gobierno exige replantearse el estudio del desarrollo histórico del concepto de Estado de Derecho y de su contenido básico esencial. Es aquí donde la corriente constitucionalista debe impregnar todo su contenido y volcarlo hacia una tendencia operativamente más manejable para la democracia, entendiendo la democracia bajo un concepto más amplio, ya no como una expresión de un modelo de administración política de Estado, sino como instrumento realizador de derechos fundamentales, reconocimiento de nuevas formas de participación, opinión ciudadana, de un sistema de administración de justicia abierto, es decir, donde el sistema de administración de justicia sea transparente, donde el ciudadano sepa no solo cómo se administra justicia, sino cuáles son los contenidos de esa administración de justicia, los presupuestos que se invierten en esa administración de justicia, y obviamente desprovisto de la influencia política en su función y razón. Esto es un asunto realizable, no es una utopía, no es algo fantasioso, sino lo que tenemos que hacer es crear esos modelos de operación, sistemas operativos democráticos. Aquí tenemos la exposición que hizo Carito. La democracia se enfrenta a nuevas formas de las personas discapacitadas, de las personas de estatura baja, de las personas del mismo sexo, de las formas de selección de magistrados, de jueces, de alcaldes, de gobernadores, de todo. Sí, la democracia ya no es aquel concepto casi que estático. Por años que democracia se asociaba únicamente con elecciones y que eso justificaba el sufragio, justificaba la permanencia en el poder de los gobernantes. Así que los invito, los insto a que efectivamente a través de las ideas y la academia podamos fortalecer y curar a nuestra querida Latinoamérica, a nuestros queridos países del sarampión, de la crisis de la corrupción, la falta de probidad y la falta de valores. Empieza desde casa. No hay que mandar a los hijos. Sí, los maestros no son los formadores de valores. Los maestros son los moldeadores de esos valores para el bien de un país, de una ciudadanía. Y ojalá que salgamos de esta todos los países latinoamericanos que estamos en esto, porque nos estamos ya empobreciendo no solo en valores, no solo en economía, nos estamos empobreciendo en lo más sagrado que tiene el ser humano, que es el empobrecimiento de valores y el de llegar a la conclusión casi que de ver razonable que nos dañen y nos lastimen. Muchas gracias por su atención. Bien, muy buenas noches. En principio, un saludo muy cordial y agradecido al doctor Willy Palomino y a todos ustedes por la paciencia de escucharnos, pero si algo de por medio, les prometo solo hacer uso de 10 minutos, la tolerancia de 10 minutitos nada más, y luego hacemos la corrupción pública desde sus diferentes, digamos, aristas y funciones que tiene un Estado democrático o un Estado de derecho, que sin duda hemos hablado mucho, muy
bonitas exposiciones, incluso de contrataciones, de un Estado de Derecho y muchas otras funciones que necesariamente tienen que ver con la buena administración pública y la buena administración de justicia. Un instituto dentro justamente del sistema penal acusatorio, que es una cadena de garantías de los derechos fundamentales de toda persona procesada, que por cierto está compatibilizada con las constituciones, convenciones de un sistema interamericano, el derecho que existe a toda persona procesada, es que se ha incorporado dentro del modelo de un código procesal penal el instituto del agente encubierto. Pero nos hicieron ver desde una perspectiva única y exclusiva de la lucha contra la organización criminal o el crimen organizado, que por cierto han dado resultados óptimos como compatibilización e intereses de todos los estados contra estos grandes males de la sociedad. Pero ahora estamos frente a otro gran mal y endémico de la lucha contra la corrupción, como muy bien hoy en día se ha hablado y abordado por muchos de los exponentes que han hecho uso obviamente de la palabra, el tema de la corrupción pública, caso de Brecht, caso obviamente de Lavajato, todos aquellos otros componentes que hoy en día hemos estado viendo de la corrupción en la administración de justicia. ¿Cómo luchar y hacer frente de una forma frontal contra la corrupción pública? Evidentemente incorporando nueva legislación taxativa y específica de lucha contra la corrupción. En mi país, Bolivia, se tiene una ley especial de lucha contra la corrupción pública. No solo ello, sino que se ha constitucionalizado para no soslayar y burlar con el tiempo, obviamente, de quienes tienen que ver con la guarda de los recursos económicos o, en su caso, del ejercicio y la disposición de estos recursos económicos. Porque, por cierto, en la administración pública y la administración judicial, todo tiene su precio. Todo hombre tiene su precio. No es posible, en muchos casos, por esa degradación de los valores humanos, todo un precio y el hombre se doblega. Si no es por 5, es por 20. Si no es por 20, por 40. Porque los valores han dado lugar justamente a una profunda crisis moral. El agente encubierto es una institución jurídica importante ahora para incorporar justamente dentro de esta lucha frontal, dentro de lo que implica la buena administración de justicia, del cual ustedes muy bien han hecho referencia a la propia vivencia en vuestro país, dentro de lo que se sabe y se conoce de la magistratura, de grandes personalidades en las que se depositaron la buena fe, la buena administración de la justicia, se ven involucradas obviamente en grandes escándalos. Y obviamente, tengan muy en cuenta, son los primeros obviamente en velar sus propios derechos relacionados obviamente a la obtención legal de la prueba. Si estos medios son idóneos y lícitos para poder ser reprochados y sancionados por las acciones evidentemente antijurídicas y reprochadas socialmente. En mi país, obsérvese las reformas constitucionales que se han incorporado, únicas en el mundo. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción pública, que no prescriben con el transcurso del tiempo, que de una u otra manera serán sancionados. Así estos hayan evadido la acción de la justicia y no puedan valerse, como en muchos otros tiempos, que por el plazo transcurrido puedan beneficiarse de la extinción del proceso por prescripción, la imprescriptibilidad. Pero no solo basta con ello luchar la corrupción, sino la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción. Más allá, en algún momento que hayas cometido como servidor o funcionario público, la ley caerá con todo el rigor y el peso que establece de reprochar esas acciones absolutamente antijurídicas y que obviamente desisten de los recursos económicos, del cual muy bien
se han conversado, y a partir justamente de la expulsión del doctor del Perú, de estas contrataciones donde todo tiene también su propio precio, los diezmos que se conocen, que prácticamente ya es una moneda común inconsciente en todos los niveles, obviamente, de los gobiernos. ¿Qué es lo que más se ha reformado en nuestra Constitución, en nuestro país? Único también en el mundo. Los procesamientos en rebeldía, aunque el sistema acusatorio penal por regla no los procesa, porque tienen obviamente que velar los principios que asisten a todo imputado de ser oído, escuchado y vencido en juicio. Pero toda regla tiene su excepción. En materia de corrupción pública en mi país han sido sentenciados, condenados muchos funcionarios públicos de alto rango de los gobiernos anteriores por haber hipotecado y transferido muchos recursos de empresas estatales. Perú tiene que empezar a abrir los ojos y, como cientistas del derecho, encontrar las soluciones frontales de la lucha contra la corrupción. Una de ellas es que, por cierto, hay este instituto de la gente encubierto. Hemos visto como precedentes en muchos casos de países muy poderosos que tienen fortalecidas su administración de justicia, como en el caso de Jonathan Sáenz, exanalistas de la CIA, que conocen y saben muchísimo de lo que implica estos niveles de corrupción en el mundial. Pues Bolivia ha dado algunos pasos interesantes en materia de legislación, que también cotidianamente tiene sus problemas en materia de corrupción y por sobre todo en materia de la administración de justicia. Cotidianamente se descubren los grandes consorcios de abogados fiscales y abogados, en las que todas las sentencias se negocian y tienen precio. Porque si no ponemos coto, no luchamos frontalmente a la corrupción, todos los trámites, todos los folders y los archivadores, inherentemente por hábito y costumbre, habrá un clic con los billetes y el precio que representa hoy en día todo trámite de orden administrativo y judicial. El agente encubierto es un instituto que ha dado, por cierto, eficiencia y eficacia en su lucha en muchos otros países, con instituciones, por cierto, fortalecidas. Si bien no es un modelo, la justicia norteamericana, pero goza de absoluta independencia, para que en muchos casos tengan que hacer sentar en el banquillo de los acusados al hombre más poderoso del mundo, que vienen a representar sus propios presidentes. Caso Bill Clinton, por la razón que muy bien se refirió el doctor Román Aurrate, justicia independiente. Pero más allá de esa justicia independiente, algo que los estudiantes de derecho y los causíficos profesionales de derecho no tienen la destreza, el valor, el coraje de aplicar una cualidad inherente al ser humano, la imparcialidad. Este don debe ser una de las principales cualidades para administrar justicia. Eso no enseñan en las facultades de derecho, no se enseña, es una cualidad del ser humano para transformar, por cierto, los malos hábitos y costumbres que se pueden tener en la convivencia humana. La imparcialidad, más allá de las designaciones y asignaciones a los funcionarios de la administración de justicia, que por cierto, aquí y en todas partes del mundo, son facturas en el orden político. Por supuesto que sí. Son personas que en algún momento han tenido militancia política en todas partes del mundo, pero desde el momento que asumes el cargo, eres una persona con vocación de imparcialidad, de dar a cada uno lo que le corresponde. Nosotros los cientistas del derecho tenemos una gran misión,
la de construir una mejor justicia para la convivencia y armonía y la paz social de todos quienes somos miembros de un determinado Estado o país para buscar la grandeza del hombre y de su propio país. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Otro fuerte aplauso, por favor, a nuestros ponentes. A María Irene Díaz Llanos, un fuerte aplauso para ella, por favor. La Universidad Mayor de San Simón llama a la señorita Karina Madeleine Pérez León. Un aplauso para ella, por favor. Que es su padrino también, el doctor Buenas Noches. Mira acá, mira acá. Sí, sí. Hay también hay otro caballero también que va a recibir. Ya vamos a. Los que están pasando son los que han ido físicamente pues, allí a Cochabamba. Hay otros dos alumnos que la universidad, con la autorización de los doctores, también premiar ahora por su entrega a la actividad que se está realizando el día de hoy, ¿no? Entonces, por Cochabamba, ¿ya? Vamos a invitar al señor Mauri Robles. Está Mauri Robles. Adelante, señor Mauri. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Sonrían, 1, 2 y va. Con el diploma, su diploma de ponente, para ganar un poquito de tiempo. Ya, mira acá. Para allá, nos acercamos eso. Vamos a llamar entonces ahora, también de la Universidad de San Simón, a la señorita Berta Núñez. Un aplauso, presidenta Berta Núñez, por favor. Bien, gracias. La pide la mesa. El protocolo indica siempre que despedirse de la mesa, por favor. ¿Ya? Bien, ahora vamos a... al joven Paul Figueroa Valencia. Que pase, por favor. Invitamos al doctor Dante Ciesa
al doctor Andrés Ciesa Montenegro, también, por favor, que pase aquí. Muy bien, al doctor Williams Coca Terrazas. Aplausos, por favor, aplausos. Al doctor Colman Ulate Calderón. Muy bien, dejamos las palabras con el director de la Escuela de Posgrado. Buenas noches a todos, a los distinguidos miembros de la mesa de honor, a Willy Palomino, un gran amigo nuestro. Yo vengo en representación de la Escuela Internacional de Posgrado. Soy el director de esta escuela y para mí es un honor hacer la presentación del libro Cervexes. Es un honor porque cuando nos reunimos con Willy hace un buen tiempo atrás, nos propuso algunos temas que queríamos o que queríamos escribir, que queríamos presentar, nos decía Willy. Entonces nos dedicamos un poco a algunas orientaciones en conjunto con los docentes de la Escuela Internacional. Y como resultado de eso, hoy día tenemos un libro que creo que va a tener un éxito. ¿Por qué? Porque reúne documentos de actualidad. ¿Quién no está inmerso en lo que se refiere a la ética profesional? ¿Quién no está inmerso en el tema de lo que es la corrupción? Es el tema de hoy día, ¿no? Yo venía hacia acá a la presentación del libro y por ahí RTP hablaba justamente sobre lo que estamos teniendo en este Congreso, un debate sobre corrupción. Es la cuestión ambiental, la contaminación que todos los días tenemos nosotros aquí en el Perú, especialmente en Lima. ¿Cómo no saber que uno de los lugares más contaminados es el cono norte o el cono sur? Y todo eso lo podemos ver justamente en el libro. Y por eso es que a mí me cae felicitar a todos y a cada uno de los autores de este libro. Sinceramente, formidable. Yo, Willy, te deseo muchos éxitos porque has culminado una primera etapa y estás empezando la segunda, la tercera, la enésima etapa en la publicación de estos libros. Entonces te deseo muchos éxitos porque sinceramente es un libro de investigación que yo creo que todos tenemos o podemos leerlo, ¿no? Y por eso sería bueno y les invito a comprarlo. Nosotros en la Escuela Internacional vamos a hacer una adquisición para la biblioteca de nuestra institución. Y de acá también me permite hacer un poco de publicidad, ¿no? Yo les invito a la Escuela Internacional de Posgrado
en las maestrías que estamos ofreciendo. Nuevamente, Willy, muchos éxitos, ¿no? Y que no sea la primera vez que presentemos un libro, que continuamente presentemos. Y tienes a la Escuela Internacional de Posgrado para seguir utilizando. De la revista Setles, la va a felicitar muy bien, para hacer entrega fotos. Un aplauso para el doctor. El señor Mauri Robles, ¿cómo me siento, doctor? Muy bien. Hay muchas personas que están detrás, ¿no?, de este gran proyecto y estamos ahí todos muy bien. Muy bien. Muchas gracias. El protocolo, sí, saludando a la mesa, muy bien. Hay un instituto cultural. ¿Sí? Muy agradecido. Finalmente, nuevamente, miren, ok. Voy a abrazarla, dice la señorita.